Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a ustedes, a la comunidad, a atender esas situaciones donde seguramente requieren la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento, le invitamos a que se conecte e interactúe con nosotros utilizando nuestros canales. En WhatsApp al 310-245-8548 nos puede enviar un mensaje de texto, un mensaje de audio o un mensaje en video con su inquietud para que los especialistas en SED le contesten esa pregunta. O también se puede comunicar al 648-4820. A partir de este momento abrimos entonces nuestras líneas para que usted interactúe con nosotros. Hoy vamos a estar hablando de los préstamos, esas situaciones complejas, con quién hacerlos, cómo no hacerlos, y qué es lo que sucede cuando se hacen de forma indebida, esas consecuencias que pueden llegar a tener. Y por supuesto, si usted tiene las inquietudes, empiece a realizarlas a partir de este momento. Delicado tema, abogada, y que constantemente recibimos inquietudes a través de nuestros canales. Muy buenas tardes. Realmente, John, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Bienvenidos al programa Actúe en Derecho. Bienvenido, John. Esta tarde vamos a tratar, sí, un tema delicado, un tema que atañe a muchas personas porque todos en la vida en alguna oportunidad necesitamos un apoyo económico, necesitamos un préstamo, necesitamos un crédito, pero ocurre que no lo hacemos de la debida manera, de la debida forma. Acudimos a prestamistas informales, en fin, no al sistema bancario como tal, y eso trae consecuencias. Así es, para esto entonces hoy nos está acompañando la abogada Sol Juliana Villamizar, quien muy amablemente, ya abogada de la casa, nos va a estar respaldando en cada una de esas inquietudes. Abogada, ¿cómo le va? Buenas tardes, John. Buenas tardes, doctora Marlene. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Es un tema que me apasiona, que me gusta. Espero poder contestarles a todos los televidentes que se comuniquen con nosotros las preguntas que tengan. Es un caso muy interesante y muy relevante que todos los televidentes deben conocer. Bueno, y es que a propósito de estos temas, siempre que vamos a pedir un préstamo, pues queremos tener la claridad de las condiciones, queremos saber cuáles son las cuotas, en cuánto tiempo la podríamos estar pagando, si estamos abonando a intereses o a capital directamente, y hay una serie de inquietudes que a veces no quedan tan claras. Y en ocasiones, pues cuando los bancos no nos prestan, recurrimos a algunas personas que infortunadamente no cuentan con las garantías, los intereses son diferentes, pues la situación se puede complicar un poco. Veamos esta nota contexto que tenemos a propósito de la temática de hoy. En el momento en que se solicita dinero a cualquier entidad, lo primero que siempre se pregunta es de cuánto será la cuota y cuáles son los plazos y requisitos para adquirirlo. Esto con el fin de responder responsablemente al compromiso. Sin embargo, muchas veces por el afán, necesidad o por no cumplir con estos requisitos, acudimos a los famosos préstamos informales, que para acceder a ellos es mucho más sencillo, pero sus intereses son del 10 y hasta del 20% mensual. Este mundo de créditos informales o ilegales son el pan de cada día a nivel país, donde los usuarios viven asfixiados y permiten esta clase de abusos accediendo al pago de altos intereses. Ante esto, hoy en Actúe en Derecho, conozca hasta dónde son legales este tipo de préstamos, cuáles son los riesgos que representan y cuándo podría estar en riesgo su patrimonio por acceder a ellos. Bueno, pues esa es nuestra temática de hoy, abogada, y antes de empezar a desarrollar todo este tema, pues ya tenemos la primera llamada. Bertilde Rico nos está comunicando con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Doctor, esto es que lo que pasó fue que yo fui a un señor para lo de un arriendo. Sí. Y entonces el señor él no pagó, pero entonces la dueña de la casa, ella me avisó en octubre, pero entonces mi hermana y mi sobrina no me avisaron hace 2 meses, y entonces ya en 13 millones.
Entonces yo hablé con el señor que pagara, él dice que él no paga, pero entonces yo fui, o sea, yo le hice el favor, cuando le hice el favor, yo fui con el hijo del señor, el dueño de la casa. Sí. Pero entonces yo quería saber, doctor, ¿qué puedo hacer ahí? Si yo puedo demandar a ese señor o qué hago ahí en el caso. Era un inquilino, le entiendo, le quedó pendiente, no logro entenderle muy bien la inquietud. La señora fue fiadora de una persona que ahora adeuda 13 millones de pesos de arriendo y no quiere pagar, dice ella. Entonces ella dice que ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer, doctora Sol? Bueno, esto es un caso muy común. Nosotros, al momento de plasmar nuestra firma como codeudores de un contrato de arrendamiento, tenemos que saber que si la otra persona no cancela el adeudado por esos dichos cánones, no los van a cobrar a nosotros. Tenemos que ser muy responsables, medir los riesgos, hasta dónde puede llegar, qué pasa si no pagan, pues que me van a cobrar a mí, me van a demandar a mí, me van a embargar a mí. ¿Qué debemos hacer ante ese caso? Bueno, si la señora está en capacidad y lo puede hacer, pues lo más lógico es que ella cancele ese crédito y por una vía que se llama una vía de repetición le puede demandar a esa persona por ese dinero que ella pagó. Si la circunstancia está muy difícil, ella tiene que revisar si tienen embargos, si tienen procesos, porque ella como deudora pues también tiene derecho a tramitar un proceso de negociación de deudas, revisar a ver si se puede hacer, si cumple con los presupuestos. Bueno, hay bastantes caminos para eso, pero la recomendación es que ojo con lo que firmamos. Si firmamos con un contrato de arrendamiento como codeudores, pues lo más posible es que si no se paga, pues nosotros tenemos que responder por eso. El tema de ser codeudor siempre es fuerte. Complicado. La señora dice que si ella puede demandar al deudor, sí lo puede demandar, pero previamente debe haber pagado, ¿no? Debe haber pagado, claro. Igual va a tener que asumir. No va a haber algo que la exima de esa responsabilidad. No, porque ya su firma está ahí, sí. Su firma ya es codeudora. Eso es lo que tenemos que ser muy responsables al momento de firmar. Si firmamos es porque realmente es una garantía de la otra parte, o sea, en este caso del arrendador. Si no me paga el arrendatario, pues me pagará el codeudor. Claro, es que si yo firmo, yo digo yo pago. Si él no paga, yo pago por él. Ahora, sí, la señora puede demandar, pero si el señor una vez haya cancelado puede demandar, pero si el señor no tiene para pagar el arriendo, menos va a tener para pagarle a la señora la deuda. Sí. Complicado. Bueno, complicado. Retomemos, porque esto hace parte también de esas situaciones donde necesitamos préstamos y entran deudores y codeudores a ser parte de ese ejercicio. Pero ¿qué pasa, abogada, dentro de lo que se está presentando actualmente? Es muy general, es muy común. Que se dé que usted necesita por alguna situación un dinero, bien sea para su casa, por un tema de salud, por un tema de estudio. Usted va y busca a los bancos y pues no encuentra de pronto ese respaldo, pues en ocasiones se dice que prácticamente para usted endeudarse no tiene o tiene que tener cómo responder, tiene que tener casi que cómo pagar la deuda en los bancos. Entonces recurren a personas particulares a hacer los préstamos con unos intereses a veces un poco altos y empiezan este tipo de situaciones. ¿Cómo están reguladas o qué hay dentro de la ley para validar que estos préstamos no sean ilegales o por el contrario sean legales? Bueno, lamentablemente el acceso al crédito no es para todos. ¿Qué pasa? Si yo soy cliente del sistema financiero o yo quiero acceder a créditos mediante el sistema financiero, pues yo debo demostrar que tengo liquidez, que tengo experiencia, que tengo una hoja crediticia intachable para que el sistema financiero me pueda a mí desembolsar. Asimismo, pues debo demostrar mi capacidad económica, mi actividad comercial, porque ellos tienen analistas que revisan y miden los riesgos de la persona que está acudiendo a un préstamo. Si realmente pues yo no tengo esa capacidad económica para que los préstamos sean desembolsados por parte de una entidad financiera, pues acudo a los préstamos informales o los tales llamados gota a gota. Eso es muy común y no solamente pues se da para las personas informales, sino las formales que tienen una empresita pequeña, un negocio pequeño, que tienen un establecimiento, que tienen una tienda, un supermercado, una zapatería, que acudan a estos tipos de créditos. Pero resulta que en Colombia
las tasas de interés que se cobran por intereses de plazo y por intereses moratorios están regulados por la Superintendencia Financiera de acuerdo a unos lineamientos y criterios que los del Banco de la República. Y esas tasas de interés, o esos intereses que llamamos nosotros, es de obligatorio cumplimiento, pues no solamente para las entidades financieras, sino para aquellas personas particulares o entidades que se dicen llamar financieras, que no son vigiladas, tienen que hacer. Entonces es ilegal, inclusive es un delito penal, cobrar por encima de esas tasas de usura que la Superintendencia Financiera ha fijado. O sea, no es voluntad de yo diga, no, pues yo le presto, pero le presto a esto, mire a ver si usted asume las condiciones que eso, por más amistad que haya, es ilegal. Claro, eso, hay un contrato. Sí. Si yo le presto dinero a alguien, hay un contrato y ese contrato se llama de mutuo. Claro, es libertad de las partes pactar las cláusulas de ese contrato. Pero dentro de ese contrato hay unos intereses. Y resulta que el cobro de los intereses acá en Colombia está regulada por la Superfinanciera. Entonces, no se pueden fijar unos intereses abusivos, así se llama, abusivos. Ellos tienen que enmarcarse dentro de los intereses que fije la Superfinanciera. Para todos los casos, así no sean bancos, tienen que ajustarse los valores a esos topes que da la Superintendencia Financiera. Muy bien, recibamos la llamada de la señora Marcela Díaz, que ya se encuentra con nosotros. Marcela, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Buenas tardes, felicitaciones al programa. La pregunta es la siguiente, es el caso de una persona pensionada que tiene un préstamo por intermedio de libranza, por ser pensionada. En el banco hacen el descuento mensual de la mesada. La pregunta es, en ese descuento, ¿el banco que está cobrando intereses y capital? La otra pregunta es, en caso de muerte del pensionado, ¿la deuda tiene algún seguro o queda pendiente para que la familia pague ese compromiso con el banco, o muere la deuda con el seguro, o con la muerte del pensionado muere la deuda también y no queda nada pendiente? Muchísimas gracias, muy amables. Doña Marcela, usted por haberse comunicado con nosotros. Entonces, la primera inquietud, abogada, ese tipo de descuentos por libranza, ¿los abonos son a intereses o son a capital? Bueno, en el momento en que adquirimos un crédito con una entidad financiera y firmamos un contrato de libranza, quiere decir que la persona autoriza que de la pensión sea descontado un porcentaje para cubrir ese préstamo. Es completamente ilegal hacer ese tipo de autorizaciones si va a sobrepasar del 50% de la pensión. Entonces, tienen que estar pendientes que lo que les descuentan no superen el 50% de la pensión. Si se descuenta más de ese 50% es ilegal y podríamos solicitar que pues, no sea retenido más del 50%. Claro, cuando llegamos a una entidad financiera y nos vinculamos y pedimos un crédito bajo libranza, ellos nos entregan una tabla de amortización de crédito. Entonces nos dan un cuadro y nos diferencian en la primera, segunda, tercera, cuarta. Por lo general esos créditos no pasan más de 60 cuotas de 5 años y ellos lo que hacen es que hacen una amortización donde los primeros 2 años vamos a pagar más porcentaje de intereses y muy poquito a capital. Pero la entidad financiera le debe dar esa tabla y ustedes pueden identificar que ese préstamo se está pagando tanto capital en una baja proporción y intereses. Pero ustedes como entidad financiera, ustedes pueden solicitar a la entidad financiera que les entregue esa tabla de amortización del crédito. Respecto de si la deuda muere, cuando muere el pensionado, depende si tiene seguro de deudores, ¿no? Sí, por lo general las entidades financieras, ellos emiten una póliza de seguro de vida y uno mismo la paga dentro de las cuotas. Entonces, por eso no hay ningún inconveniente. Nosotros tenemos una banca que es muy fuerte, que está muy organizada. Entonces, siempre se constituye un seguro de vida, pues mencionando pues ese tipo de riesgos por la muerte. Para que cubran esa deuda y pues no pase, en este caso, a los familiares. Tenemos una inquietud que nos envían a través de WhatsApp. Dice lo siguiente: muy buenas tardes. Quisiera que me asesoren. Soy prestamista y cobro un interés del 10%. Actualmente hay un señor que me debe un dinero
como garantía tengo una letra firmada. ¿Qué acción puedo tomar para recuperar mi dinero? Pero teniendo en cuenta que el interés es del 10, en capital son 3 millones y 1.500.000 de intereses. Muchísimas gracias. Está prestando al dulce 10%. Qué bueno que el acreedor también, los acreedores llamen y los dueños de las letras de cambio llamen y se asesoren. Bueno, ¿qué pasa? Él tiene una letra y tiene un capital. Pues lamentablemente le tengo que decir que esos intereses son abusivos y son excesivos. Y que además de que son abusivos y son excesivos, son castigados por la ley colombiana con delito penal. O sea, el deudor podría perfectamente irlo a denunciar por proceso penal, por el delito de usura, porque está cobrando un interés demasiado excesivo. Entonces, así haya aceptado al inicio, esa es sí. mi pregunta. Yo puedo tener una necesidad y acudo a una persona, él me dice, le presto al 10%. Yo, claro que sí, sí señor, le recibo el dinero y al siguiente día voy y le pongo una denuncia porque me está cobrando el 10% mensual. no, pues tenemos que guardar la evidencia de que hemos pagado al Sí. 10% y que realmente pues a mí me ha causado un perjuicio pagar esos intereses tan excesivos. Pero bueno, si el señor no pagó, él no podría capitalizar esos intereses y cobrar en un proceso ejecutivo. Y queda mal y el juez tampoco se lo va a aceptar, sino porque en el momento en que estamos en un proceso ejecutivo porque no se pagó, uno puede solicitarle al juez que se fijen los intereses de plazo que no se pagaron, cuando la letra aún no se había vencida. Y después de vencer podemos solicitarle al juez que se pacten intereses moratorios. Pero estos intereses, ya cuando estamos en el juzgado, cuando estamos en proceso, tienen que ser los que están pactados por la super, los que están fijados por la Ya ese 10 se cae, financiera. ya no será el 10, sino será sí. un 3%. Puede que nosotros hayamos hecho un negocio los dos particular de cobro del 10% de Sí. intereses, pero si vamos ante la jurisdicción a cobrar por vía judicial, no se puede pactar otro tipo de intereses, sino los de la super financiera. Además, esas cláusulas son ineficaces. Que no tienen sustento jurídico, no tienen argumento jurídico, se cae por su propio peso porque es ilegal pactar intereses por encima de los que fija la Superintendencia Financiera. Bueno, seguimos hablando de este importante tema. Atendamos a la señora Sandra, que se encuentra con nosotros en línea. Sandra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Excelente. Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Doctora, haga un favor. Lo que pasa es que yo tengo el caso de un familiar Sí. que resulta que él, pues por necesidad, como ahorita el comercio está muy pesado y la economía está muy difícil, pues se le hizo fácil recibir unos préstamos de unos conocidos. Sí. Y resulta que lo que pasa es que ellos le prestaron a una usura muy alta. Y no es tanto eso, sino que a él no le reciben la plata con interés, sino solamente le reciben interés. Y la plata lo que hace es quedándose ahí quieta. O sea, él prácticamente Plantes ya se lo comió por estarles pagando. Y él les dice a ellos que cómo le colaboran, que le colaboren recibiéndole plata con interés y no le quieren recibir así. Y él todavía sigue pagando, son semanas de 1.800.000 porque fue plata bastante. Sí. Y a pesar de que él ahorita les pidió el favor que le bajaran un poco al interés. Hay otros que lo han entendido, otros que no. Y él ahorita la verdad él no tiene plata, a veces se desespera, no consigue cómo pagar el interés porque todas las semanas es pague interés y el capital no lo está pagando. El temor que le da a él es que hable mal, pero la gente tampoco lo entiende. Entonces yo no sé qué hacer ahí, cómo orientarlo a él está desesperado, tenemos problemas en el hogar por lo mismo y tanto, porque ya no hay capital. Sandra, ¿y de cuánto es el interés? El interés, bueno, es bastante plata, ahorita se la estaban cobrando al 4, otros al 10, pero es bastante O plata. sea, son varios préstamos con diferentes porcentajes. Sí, señor, hay uno que son 100 millones de pesos, otros son 20, Dios. al 10, el de 100 millones de pesos está al 4. Y imagínense, solo pagando interés mensual son 6 millones de pesos. Bueno. Sí, señor, porque le tocó por necesidad, pero la gente no lo quiere entender en recibirle la plata con capital. Y él no sabe qué hacer, él dice, yo no quiero quedarles mal, pero yo también qué puedo hacer. ¿Cómo me pueden orientar ahí, doctor? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hay que hacer para yo explicarle a él? Sandra, muchas gracias por haberse comunicado con nosotros. Difícil situación la de su familiar. Bueno, objetivamente, abogada, ¿qué le podemos decir a Sandra para tratar de...? Lamentable situación y lo peor es que es muy usual.
Entonces el agiotista, aparte de que se está beneficiando con un interés tan alto, le impide a la persona que haga bonos a capital, porque pues realmente ese interés es muy atractivo para ellos y siguen explotando a la persona. Entonces, pero existen otros mecanismos, Sandra. ¿Qué puede hacer? Asesórese, puede usted hacer un pago mediante depósito judicial cuando las personas no quieren recibir parte del capital. Ustedes pueden ir y consignar a cuentas del Banco Agrario y hacerle saber a un juez de la República que ustedes quieren pagar el capital y que le fijen unos intereses que son los apropiados para su caso. Entonces, hay maneras de hacerlo. Si no le reciben, pues se puede hacer un pago mediante un depósito judicial y eso es un proceso muy sencillo de hacer. Lo importante es que se asesore y lo pueda realizar de la mejor manera. Pero yo creo que a este señor le iría mejor si lo demandaran. Sí. Yo creo que le iría mejor porque rebajaría los intereses, pero y ahí en ese manera... caso, en el caso del pago para pagar sobre capital, inmediatamente se ajustan los intereses de acuerdo a lo que en capital esté, o se fija una tasa puntual. Bueno, cuando yo acudo ante un juez, pues yo voy a solicitar unos intereses de plazo. Sí. Entonces los intereses de plazo yo los puedo fijar siempre y cuando no superen la tabla de usura que me está diciendo la Superintendencia Financiera. ¿Cuánto es la tabla de usura? A 2019 quedó el 29,01, que eso equivale al 2,16 mensual. Entonces yo no puedo, no pretendo... ¿sí? O sea, los de 4 y 10% se van hasta el 2,16. Están desfasados, lo están desangrando. Están desangrando. Entonces, una opción es que él acuda a la justicia y cancele ese crédito a través de un juez. Bueno, tenemos otro mensaje a través de WhatsApp. Nos dice: muy buenas tardes, señores Actúen Derecho. Hace un tiempo saqué un dinero prestado pactando pagar al 7%. Con el paso del tiempo, la señora que me prestó me dice que cambió la modalidad de préstamo, que ahora es pagadiario y me sube al 10%. ¿Esto se puede? ¿Que ella me cambie las condiciones del negocio? ¿Qué debo hacer? Muchas gracias. ¿Cambió la modalidad? La estaba... no, un rotundo no. Ni con el 7 ni con el 10. Esas modalidades son ilícitas. Claro que es difícil para las personas poder enfrentarse a esa situación. Es considerable la situación de ellos. Pero revisen el caso, si el monto se justifica, pues ellos pueden denunciar e inclusive estando en un proceso penal y esas personas por usura se les demuestra que cobraban intereses a ese precio, dentro del proceso penal hay una etapa de reparación donde esa persona es obligada a devolver todos esos intereses que fueron cobrados de manera excesiva. Abogada, mire lo que me dicen acá y usted es bien delicado. Me dice: abogada, el problema de eso que usted nos está diciendo es que infortunadamente los cobradores no respetan la ley, están por debajo de la ley y pues está el tema de la extorsión, incluso con amenazas de muerte en caso tal de no pagar. Sí, sí, completamente de acuerdo. Es una situación muy complicada, de difícil manejo. Por eso existen las herramientas legales, pero en últimas quedan débiles ante la presión y ante la extorsión de estas personas que son agitistas. Entonces, la recomendación es que se abstengan en lo posible de pedir ese tipo de créditos. En lo posible se abstengan de pedir créditos. Han salido proyectos de ley para poder ayudar a esas personas a brindarles préstamos para eliminar ese tipo de gota a gota. El gobierno está trabajando en eso, pero la recomendación es que traten en lo posible pues no acceder a ese tipo de créditos. Muy bien. Andrea Pérez está con nosotros. Andrea, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Andrea. Buenas tardes. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Primero que todo, felicitarlo por el programa. Gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Bueno, tengo una pequeña inquietud. Lo que pasa es que hace más o menos 6 años se prestó un dinero, eran 5 millones de pesos. ¿Sí? Andrea. Sí. La escucho. 5 millones de pesos, ¿me escucha? Se prestaban por un interés mensual de 100,000 pesos. Lo
pagaron como por 6 meses. Después de esos 6 meses no volvieron a pagar intereses y tampoco la cuota. El inconveniente ahí es que no hubo ningún papel firmado y no hemos podido recuperar ese dinero. Entonces quiero saber si hay alguna forma de poder demandar o algo. Bueno, ¿a cuánto fue el interés que prestó? Un poco menos del 3%, 2,5 más o menos, 2,6. 2,5%. No hay un documento, no hay nada de soporte, solamente fue un acuerdo verbal. ¿Sí? Exacto, no hay absolutamente nada. Bueno, Andrea, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Abogada, en este caso, cuando usted de buena fe presta un dinero a una tasa que podría estar dentro de las aceptadas, ya no estamos hablando de un 10, no, estamos hablando dentro de unas tasas que posible están dentro de las permitidas y no se tiene ningún soporte para poder reclamar ese dinero. La expresión que usamos es ¿esa platica se perdió o hay forma de reclamar? No, con el Código General del Proceso existen los procesos monitorios, así se llaman, esa es la palabra. Pues obviamente se tiene que recaudar todas las evidencias que tengamos de esa persona, saber su dirección, notificarla y con la ayuda de estos procesos monitorios y mediante una demanda preconstituir la prueba. No se cuenta con un título valor. No existe título de valor, aunque cuando yo presto el dinero, pues yo tengo que, lo menos que puedo hacer es constituir un título de valor. Pero si no se cuenta con ese título de valor, pues se preconstituye la prueba a través de un proceso monitorio. Bueno, bien importante tener claridad. Hacemos una pausa comercial. Siga usted con las inquietudes, llamándonos a nuestra línea directa y a WhatsApp. Y vamos a estar, por supuesto, contestando cada una de ellas. Hacemos una pausa y ya continuamos con más de Actúa en Derecho. Continuamos en Actúa en Derecho. Gracias por seguir en sintonía. Tenemos en línea a la señora Beatriz. Beatriz, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, doctor. Felicitaciones por ese programa tan excelente. Gracias, señora Beatriz. Doctor, mi preguntita es que yo tenía una microempresa de pijamas. Sí. Resulta que a mí hice un préstamo a un banco. Me prestaron para la microempresa. Fue poquito el dinero, diga usted 3 millones de pesos. Resulta, doctor, que yo me quedé atrasada. Con este mes de junio debo 3 cuotas y ya eso me llaman y me dicen que me van a embargar, que tal cosa. ¿Cuánto paga mensual? Entonces yo les dije que yo les iba a pagar, que yo ahorita no estaba haciendo nada, que fracasé, que estoy en una situación económica mal. Entonces la fiadora mía es una hermana y mi hermana tiene una moto y que le van a quitar la moto, y mi hermana me llama todos los días, estoy con un estrés terrible y yo les dije que me hicieran el favor y me esperaran hasta ahorita en julio, que yo los primeros días de julio que yo iba y abonaba aunque sea una cuota. Debo 3 cuotas, pero ahorita con la de junio me dicen que no aceptan una cuota, que tengo que pagar las 3. Entonces, doctor, yo digo, ¿será que no me pueden recibir ya una cuota o tengo que depositar en algún banco o algo? Dígame, yo estoy muy nerviosa, estoy muy preocupada, yo quiero pagar esa platica, pero... Beatriz, ¿de cuánto son las cuotas? ¿De cuánto son las cuotas? Sí, doctor. ¿De cuánto son las cuotas? Las cuotas son de 260. 260 cada cuota. Bueno, gracias doña Beatriz por la llamada. Abogada, pues en este caso las entidades financieras no miran sentimientos, ¿no? Aquí no están mirando de recuperar su cartera. ¿Qué le podemos decir a la señora Beatriz? Porque ya está la amenaza de que le van a quitar la moto a su hermana, pues es la codeudora, entonces el banco empieza a estresarse y a mirar a ver de dónde puede recuperar su dinero. No, y pues tengo que decirlo, a veces las casas de cobranza son peores que los mismos de gota a gota. Claro. Sí, no están reguladas, a pesar de que ya se les ha hecho el requerimiento, la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional, la Superintendencia de Industria y Comercio, les ha dicho que en las maneras de cobrar tienen que ser muy sutiles, muy amigables, porque me ha pasado y he tenido clientes que me han dicho de que las casas de cobranzas los han matado prácticamente, los enferman, los llaman en horas de 5 de la mañana a las 10 de la noche, los festivos, entonces y dañan la tranquilidad de cualquier persona.
pues obviamente ellos están haciendo la labor de cobrar a esa entidad, pero si ustedes ven que ya la acción de cobro es muy insistente, es muy osada, Sí. pues también ustedes pueden denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio y colocar la queja por esa casa de cobranzas, porque realmente están dañando la tranquilidad de una familia como cobran. Pero ¿A ella le pueden quitar, a la hermana le pueden quitar la moto en este momento? es codeudora. Sí. Entonces, al ser codeudor, pues entonces yo tengo que responder por el crédito que la otra persona ¿Cuántas no pague. cuotas necesita atrasarse para que empiecen a accionar? Cuando usted firma un pagaré, Sí. hay una cláusula aceleratoria que en el momento de incumplir las obligaciones que usted adquiere pagar mensuales, si usted llega a incumplir ahí sea una de ellas, le pueden hacer efectiva esa cláusula de aceleramiento. Es decir, que le cobran todo el monto del pagaré. Usted debe, como decía la señora, 3 millones de pesos, pero van a ser pagaderos, es un ejemplo, en 60 cuotas de 260.000 pesos. Si usted se atrasa una cuota, pues la entidad puede coger los 3 millones y cobrárselos de una vez por la cláusula aceleratoria y se los pueden cobrar, claro, efectivamente a la codeudora. Complicada la situación, quisiéramos poder darle otra noticia, señora Beatriz, pero pues en este caso, infortunadamente, lo único sería la presión que están Claro, ejerciendo. la presión, pero no solamente eso, ella puede acercarse a la entidad y puede negociar porque es una cuantía de bajo monto. Entonces, no reciba tanto las amenazas y denuncie esa casa de cobranzas que está Hacer la ejerciendo. denuncia e ir al banco a comentar la situación para que de alguna manera se busque un acuerdo de pago Claro, y finalmente. posiblemente no sea un banco, sino sea una entidad financiera la que esté haciendo ese tipo de presión, porque las entidades financieras están reguladas por la Superintendencia Financiera y ellos cuando la mora no supera los 90 días, pues se puede hacer una reestructuración interna. Bueno, tenemos otro mensaje que nos envían, dice, muy buenas tardes, la Fundación de la Mujer no quiere ampliar el plazo y disminuir el monto mensual dado que estoy atrasado. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias. Eso sí es potestativo de cada entidad. Si usted no realmente pues no tiene una capacidad económica para poder reestructurar su crédito, pues ellos no lo van a hacer. Entonces busque opciones, revise a ver cuál es lo que más puede, si definitivamente pues usted no es capaz, porque ese endeudamiento para usted es muy grande y que no le dan con sus ingresos, pues contemple otra posibilidad, que es la que ya habíamos hablado, que es un trámite de negociación de deudas, con el fin de que la persona realmente sí sea escuchado y ella pueda exponer una forma de cómo pagar ese crédito. Abogada, aquí ya me preguntan por el tema de las tarjetas de crédito y antes de darle paso a esa inquietud, hablemos con la señora Olga Díaz, que se ha comunicado con nosotros. Olga, ¿cómo le va? Olga, buenas tardes. Buenas tardes. Aló. Sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, Buenas tardes. ¿cómo le podemos ayudar? Bueno, mire, es que yo tenía una arriendo. Buenas tardes. Mira, es que yo arrendé un apartamento. Y resulta que la señora pues tenía como 54 años, ¿no? Y resulta que ella me quedó debiendo como 7 meses de arriendo. Y entonces resulta que... Sí. Y entonces resulta que ella pues se fue y ella pues me quedó debiendo y esta es la hora que no me ha cancelado, pero ella me dejó firmar un pagaré autenticado y tengo el contrato de arrendamiento. Porque hace 3 años pues ella se le murió una hija y yo por pena no le fui a cobrar, entonces yo quiero saber si esa plata se pierde o se la puedo recuperar. Muchísimas gracias por su inquietud. Hace 3 años estaba esta deuda pendiente de producto de unos arriendos. ¿Esta platica se puede recuperar, abogada? Los títulos valores también tienen un término de vencimiento. Se llaman acciones hay una caducidad, hay una prescripción de esos derechos.
Entonces ella tendría que revisar cuál fue la fecha de vencimiento. Si esta ya supera los 3 años, pues ya es por negligencia de ella poder cobrar esa deuda o no. La otra es que también tiene un título de valor y también tiene que hacer un estudio de qué bienes, si tiene cuentas bancarias, porque de lo contrario pues sí puede colocar el proceso ejecutivo, pero en el momento de pedir medidas cautelares no existen, no se le puede embargar nada. Entonces, pues cuando uno tiene un contrato de arrendamiento y uno es el arrendador, pues debe asegurar ese pago de los cánones, ya sea exigiéndoles codeudor, un codeudor con finca raíz. Bueno, existen varios parámetros para pues asegurar el pago de esos cánones arrendados. Muy bien. Ahora sí con la pregunta acerca de las tarjetas de crédito. Dice, tuve una tarjeta de crédito, pero estoy en mora hace más de 2 años. La deuda inicial eran 7 millones, pero ya van como 20. Actualmente recibo un salario mínimo. La pregunta es, ¿me pueden embargar? ¿Qué me aconsejan? Muchas gracias. No, el salario mínimo no puede ser embargado por tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son obligaciones quirografarias. La única manera para embargar un salario mínimo es cuando yo deba alimentos o le deba a una cooperativa, porque el salario mínimo es inembargable. Entonces, pues ya lleva 2 años, pues espere un poco más hasta cuando tenga un poco más de ingresos para poder hacer algún trato con esas entidades financieras. Y al día de hoy, entre más el crédito esté vencido, más condonaciones dan, pero no le pueden embargar el salario mínimo. ¿Qué es este tema de quirografarias, abogada? Los quirografarios son instrumentos o son títulos que son de quinto lugar. Eso lo llamamos a las letras, a los pagarés, a las facturas. Es un un término jurídico que nosotros los abogados utilizamos para clasificar ese tipo de deudas. Claro, es que los créditos están clasificados. En primer lugar tenemos los créditos de alimentos, los laborales, y de ahí van descendiendo. Las letras pagarés están en quinto lugar y por eso se llaman quirografarios. Pero no le pueden embargar el salario, pero si tiene una casa o tiene otro inmueble sí le pueden embargar. Claro. O sea, el salario se lo dejan quieto, Sí. pero revisan los bienes y revisan qué más tiene y eso sí se lo pueden embargar. Claro. Salario mínimo es inembargable, excepto por alimentos y deudas con cooperativas. Bueno, ahí está la claridad entonces para nuestro televidente. Está con nosotros Julián Gómez. Muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes a toda la mesa de trabajo. Gracias, Julián. Mi inquietud es que escuché que la doctora decía que el gobierno nacional actualmente está trabajando para reducir el tipo de delito de usura. Sí. Pues en este caso, pues yo he conocido muchas personas que han sido víctimas de ese caso, pues así es lo que uno escucha en los medios de comunicación, y pues a mí me gustaría como dar un aporte de lo que de pronto el gobierno nacional debería hacer de pronto para mitigar ese delito. En el caso que yo hablo es de pronto de los títulos valores. El gobierno nacional yo pienso que debería reglamentar los títulos valores, las letras, los pagarés, en cuanto al valor, de que por ejemplo todo valor que sea superior a 500.000 pesos debe ir con nota de presentación personal ante notario. ¿Por qué? Porque es que hay muchos agiotistas usureros que se aprovechan de la necesidad de la persona y hacen firmar un título valor en blanco. Eso se presta para el día de mañana cobrar mucho más de lo que realmente pactó e incluso sumas exorbitantes hasta poner en peligro el patrimonio de los deudores, ¿sí? Ese era como mi aporte con el tal de evitar esos inconvenientes. Otra cosa que pienso que el gobierno nacional debería hacer es conminar legalmente a todas las empresas privadas y públicas para que paguen quincenal los salarios a los trabajadores, porque hay muchas personas que llegan el día 15, ya no tienen dinero y lo primero que hacen acudir es a los usureros y terminan trabajando no para su sustento, sino para el sustento de las personas que cobran a usura. Pues ese era mi aporte que quería hacer. Pues no. ¿Aló?
Gracias, don Julián, por haberse comunicado con nosotros, habernos hecho este importante aporte y observación. Y es que sí, como colombianos todos queremos de alguna manera buscar aportar a la solución de una situación como la que estamos describiendo hoy aquí en Actúe en Derecho, y donde a veces, como vemos que el Estado y el gobierno no aporta, pues queremos nosotros aportarla. Sí, no, los títulos valores tienen una reglamentación, los títulos valores están reglados, pero pues sí, lo que dice el señor podría, de pronto ameritaría una reforma del código ya más profunda. No, y él toca algo muy importante, y que eso también suele pasar. La gente, con el fin de obtener algún dinerito mediante un crédito, firma títulos valores en blanco. En blanco. Eso no se puede hacer, tenemos que tratar en lo posible de no hacerlo, porque lo llenan sin nuestra autorización y después es para problemas. Si a mí me prestaron una cifra, después me capitalizan intereses, me meten otro tipo de dinero y termino debiendo otro dinero escandaloso. Entonces, en lo posible, nunca firmen títulos valores en blancos, llénenlos. Bueno, tenemos otra inquietud, nos dicen lo siguiente: señores, Actúe en Derecho, actualmente soy víctima de un préstamo por un año, saqué 2 millones de pesos al 8%, en total pagaré 3.920.000, a la fecha ya voy por la mitad. Le pedí el favor a la señora que me bajara el interés al capital actual y me dice que no, y que le consiga mejor la plata completa. Yo no tengo de dónde conseguirle, entonces me amenaza con mi casita de quitármela. Mi pregunta es, ¿ella puede hacer eso? ¿Y yo qué puedo hacer como defensa? Muchas gracias. Bueno, volvemos a los títulos quirografarios. Sí. Entonces, es una letra de cambio. Entonces, lo primero es que si el señor tiene una casa, un inmueble, si no está afectada por una hipoteca, vaya y hágale un patrimonio de familia, una afectación a vivienda familiar con el fin de que no le entren embargos. Y lo segundo es, revise el tema, mire cuánto está debiendo de capital, y si puede, pues busque una buena asesoría con el fin de hacer un pago mediante depósito judicial y que el juzgado sea el que le regule ese tipo de intereses. Bueno, tenemos una llamada en línea hasta ahora. El señor José García está con nosotros. Don José, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Excelente. Cuéntenos, ¿cómo le podemos ayudar? Doctor, yo quisiera hacer un aporte, pues la doctora dice, ustedes están tratando el tema sobre la tasa usura de algunos prestamistas. Sí. Pero es que resulta que no solamente los prestamistas cobran tasa usura. Ajá. Porque yo tengo el caso de un hijo mío al que me tocó a mí meter el hombro para que pudiera cancelar esa deuda que tenía, porque se la cobraban al 20%. ¿Mensual? Mensual. Dios. Según en ellos, pues mi hijo tuvo un accidente y él tenía una vivienda en arriendo. ¿Pero no era una entidad bancaria? No, una entidad que se llama Alianza Inmobiliaria. Ellos le dijeron que la única manera que le podían ayudar era mandándola a una entidad que se llamaba Fianza Crédito Inmobiliario, sí, para que allá le recibieran poco a poco la deuda que tenía. Y resulta que Fianza Crédito le cobró al 20% la gestión de cobro. Es decir, de los 5 millones que debía, tuve que pagar 2.400.000 pesos de gestión de cobro. No, inadmisible. O sea que cobraron al 20%, y si le digo más. Muchas gracias por su llamada. ¿Hay que hubiera podido haber hecho en este caso la persona? Porque es que le estaban haciendo un cobro excesivo y aparentemente una empresa de financiamiento. Sí, de lo que estamos hablando acá es de la póliza que cubre a las arrendadoras. Resulta que hay una póliza, la expide normalmente Fianza Crédito, el Libertador, creo que también. Esta póliza estipula que si usted se atrasa, le cobran el 20% de sanción. Eso es algo que sí realmente nos parece que es, digamos, muy alto, pero es algo que está establecido. O sea, es una sanción lo que se está cobrando. Lo que se está cobrando. Y por eso la llaman gestión de cobro. Resulta que si yo me atraso, yo tengo que pagar eso si me dejo llegar a la aseguradora. Porque ¿qué ha hecho la aseguradora? La aseguradora ya le ha pagado a la inmobiliaria. Cuando yo llego a la aseguradora, ella me cobra
ese 20%, pero porque es una cláusula establecida en ese contrato, en esa póliza. Ahora, sí, parece realmente alto, no sé, parece que nadie ha demandado este tema, pero eso es lo que hace y pues es legal, digamos. O sea, y en ese caso de los porcentajes, bueno, en este 20% que se está cobrando por mora, ¿esto no entra dentro de esas tasas de usura? ¿Es diferente? ¿Ya se contempla diferente? No, porque ya no es un interés que se está cobrando por dinero que fue prestado, sino es una sanción por no pagar los cánones de arrendamiento. Y esa sanción, pues la que la recauda es la aseguradora, porque la aseguradora ya le pagó al propietario de ese inmueble. Entonces es una sanción que tiene que asumir el arrendatario, pues por no pagar a tiempo los cánones de arrendamiento. Sí, y que pues sí, realmente nos parece excesiva, pero está plasmada como tal en un contrato, en una póliza. Bueno, revisar entonces esta situación. Mire, un mensaje que nos escribían acá, para terminar de aclararlo, porque ya nos habían, ya la abogada había escrito esto. Los prestamistas piden firmar letras en blanco. Pueden llenar ellos las letras en blanco con el valor que quieran si no se paga. No, no se puede hacer. No es legal hacerlo, pero pues si la persona que recibe el dinero lo acepta, firma, le da todas las posibilidades para que esa persona que prestó el dinero pues lo puede hacer, es difícil demostrar que se llena un título de valor en blanco, sino una carta de instrucciones. Entonces la respuesta es sí, sí pueden en cualquier momento, si lo entrego en blanco, llenarlo con el valor que quiera. Entonces yo puedo firmar un título de valor en blanco. Sí. Pero tengo que hacer una carta de instrucciones, firmada también, la carta de instrucciones. Pero, ¿qué pasa? Pues eso en la práctica no se hace. Y también los títulos de valores son autónomos, son literales, entonces los llenan y se aprovechan de eso. Entonces, en lo posible, nunca firmar títulos de valores en blanco. Perfecto. El señor Genaro está con nosotros. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Buenas tardes. Mire, es que tengo un problema con una señora que le arrendé un apartamento y un local. Sí. Entonces la señora pues se enfermó y se declaró ya en quiebra y no me ha pagado el arriendo. Él tiene contrato y tiene fiadores, pero la fiadora se solventó, creo, y no tiene cómo responder. Y la señora se enfermó. Tenía un negocio ahí, lo acabaron ya, una whiskería. Y aparte de eso, pues unas habitaciones en arriendo. Entonces, ella ahora ni me entrega las llaves ni nada para yo ver qué puedo hacer, porque me deben de arriendos de servicios de agua y luz, deben 6 millones más 2 meses de arriendo. Y teníamos una cláusula de penal del que incumpliera de 3 meses, pero yo no le estoy haciendo, es decir, efectivo eso, sino que me entreguen. Pero ahora cerraron eso y no me entregan. Yo ahí qué debo hacer o cómo hago para recuperar ese inmueble. Don Genaro, muchas gracias por su inquietud. ¿Cómo lo orientamos, abogada? Bueno, quizá para él recuperar ese dinero adeudado es difícil, por lo que dice que los fiadores pues tampoco cuentan con el dinero y la señora tampoco. Y aquí en Colombia las deudas no dan cárcel, sino que la única manera para rescatar nuestras deudas es a través de procesos judiciales y a través de embargos y remates. Sí. No hay bienes. Entonces el señor debe enfocarse por pedir la restitución del inmueble. Entonces ya habíamos hablado que tiene que dirigirse a un centro de conciliación para hacer todo el procedimiento y pues buscar el apoyo de un procedimiento legal y así poder recuperar ese inmueble que fue arrendado. Sí, porque son dos temas diferentes. Una es recuperar el dinero y la otra, que es la que ahora le preocupa más al señor, es recuperar el inmueble. Entonces, él puede hacerlo a través de un proceso judicial en un juzgado, pero pues se va a demorar y va a tener muchos inconvenientes. Puede acudir a un centro de conciliación, citar a la señora a conciliar, muy seguramente la señora no se va a presentar y con esa acta que les pida el centro de conciliación, con esa constancia, él puede solicitar el acompañamiento de inspección de policía para recuperar el inmueble.
El dinero pues tendría que iniciar otro proceso, pero como decía la doctora, si no hay bienes, si los codeudores no tienen bienes. ¿Y ese tema en tiempo cuánto es? O sea, estamos hablando de que él está pues perdiendo dinero porque no puede utilizar el inmueble y además quiere recuperar el dinero, pero como no tiene el inmueble tampoco lo puede poner en arriendo. ¿En tiempo él en cuánto puede estar recuperando su inmueble? No, los abogados no podemos dar tiempos porque eso depende de la entidad a donde él presente la solicitud. En un caso optimista, abogada, digamos dentro de los que se conocen, ¿cuánto tiempo podría llegar a salir positivo la recuperación del inmueble? Pongámoslo unos 2 o 3 meses. Bajito. Sí, eso también depende de la congestión del juez. Sí, es que eso no depende ni del abogado, ni de eso es... Bueno, complicado entonces. Tenemos un mensaje de WhatsApp con inquietudes, escuchemos lo que nos dicen los televidentes. Buenas tardes, quiero que por favor me orienten. Mi esposo hizo 2 créditos en Banca Mía y él adquirió ahí un seguro y resulta que él ahorita, hace como 3 años tuvo un accidente y se golpeó la cabeza y en esa época pues no le apareció nada en los exámenes que le hicieron, pero ahorita él ya le han hecho 2 cirugías en la cabeza y el médico dice que tiene un tumor maligno, cancerígeno. Entonces es para que ya he ido a varios abogados y ellos me dicen que no, que eso no le cubre, que tengo que llevar una historia clínica completa a Banca Mía para que cubra ese seguro. Y me tienen de aquí para allá y de allá para acá. No sé a dónde debo ir. Me mandan a la Defensoría del Pueblo. He ido a tantas partes que ya no sé para dónde ir. Por favor, oriénteme en qué puedo hacer, a dónde debo ir. Muchas gracias. Bueno, gracias a la televidente por enviarnos ese mensaje. Esto pasa mucho con las aseguradoras que no quieren perder, ¿no? Y no existía esa condición médica que se dio y pues que se esperaba que el seguro respondiera. Sí, pero también las personas no saben con claridad qué tipo de seguro fue que adquirieron. Tomaron. Las condiciones también de ese seguro para saber si cubren ese tipo de situaciones. Claro, porque cuando usted adquiere un seguro tiene unas condiciones, tiene una vigencia, bueno, tantas cosas que está dentro del clausulado del contrato. Entonces la recomendación a la señora: solicite bajo un derecho de petición, mediante un derecho de petición, copia de ese contrato. Léanlo con detenimiento, revisen cuáles son las condiciones para poder hacer una reclamación y revisar si está dentro de esas condiciones. Perfecto. Hacemos una pequeña pausa comercial y ya continuamos con la parte final de Actúe en Derecho. Abogada, para finalizar, la recomendación para todas las personas que quieran entrar a un crédito informal. Bueno, que no entren a un crédito informal. Sí, es muy difícil y no solamente por las condiciones de los intereses, sino porque esto ya son temas que pues ya hemos visto en las noticias, que no solamente el pago de intereses abusivos, sino que también la vida corre riesgo. Entonces pues no nos aprovechemos de esas personas en lo máximo, en lo posible, reduzcamos nuestros gastos, tratemos de administrar muy bien el dinero para no tener que entrar a hacer préstamos de ese tipo, porque es muy difícil, dañamos nuestra tranquilidad cuando adquirimos ese tipo de préstamos. Asesórense, no firmen documentos en blanco, ni pagarés, ni letras. Muy bien, abogada, muchas gracias, doctora Marlene, también por haber estado con nosotros. A ustedes por hacer parte y hacer que este programa tenga sentido. Sigan enviándonos sus mensajes. Mañana, nuevamente en punto de las 2 de la tarde, estaremos atendiendo las diferentes situaciones. Recuerde, jueves de consultorio jurídico. Mañana prepare todas sus inquietudes desde hoy y mañana a las 2 en punto nos vemos aquí en otro episodio de Actúe en Derecho. Bendiciones, feliz tarde.